La semana pasada comenzamos hablando de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y desde luego nos quedamos prácticamente en la introducción. Habíamos hablado sobre la importancia de esta iglesia dentro de su problema y dentro de su crisis para el tiempo presente. Obviamente, los temas que se tratan dentro de esta carta han generado posturas teológicas y posturas de relevancia inclusive para el siglo XXI. Es tan importante la carta al punto de que hoy la podemos mirar y desde luego, pues, tal vez podemos pensar si hemos avanzado o no hemos avanzado mucho con respecto a la teología. Obviamente, yo creo que hemos avanzado. La teología de la iglesia es clara. Lo que sucede es que muchas veces la gente retoma conceptos porque se les estereotipa el oído. Hay gente que el oído se le estereotipa y de momento pues como que desarrollan, el apóstol San Pablo dice que desarrollan comezón de oír, ¿no? Avidez por escuchar, y como resultado de ello pues muchas veces se ponen a escuchar cosas noveles, y el problema no es escucharlas, el problema es que muchas veces caen en la trampa de querer practicar las cosas noveles que escuchan. Es interesante que el tema y el problema de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas es el problema del movimiento judeocristiano que procura llevar a otros creyentes a la práctica de la ley mosaica, ¿no? Y es interesante porque al día de hoy nos topamos con personas que cuando uno conversa me dice: yo soy un estudiante de la ley, yo soy un estudiante del elemento mesiánico. Pero cuando uno viene a darse cuenta, no solamente lo están estudiando, o sea, lo están practicando. Y esa es precisamente la situación que tenía la comunidad de los Gálatas. Pablo les escribe esta carta y, como mencionáramos la semana pasada, obviamente es una carta bastante emotiva, con mucha retórica, con una intención persuasiva. Pablo lo que pretende es procurar sacar a los creyentes de Galacia de este tipo de corriente que se ha tratado de enraizar dentro de la vida de la iglesia. No es que Pablo sea antisemita, que fue lo que estábamos señalando la semana pasada. Es imposible que Pablo pueda ser en esta carta un antisemita y un año después, unos 18 meses después, escribir la carta a los romanos y decirle a los romanos que él está dispuesto a dar inclusive su propia vida con tal de que todo Israel sea salvo. Entonces es imposible pensar que Pablo sea un antisemita con una postura como esa. No dar su vida, sino perderse, él irse al infierno con tal de que Israel sea salvo. O sea, esos son palabras mayores de Pablo, ¿no? En ese sentido. Desde luego, esta es una carta que no admite dudas que el apóstol San Pablo es su autor. Y a
fin de cuentas, cuando uno mira la carta en el capítulo 6 y en el versículo 1, Gálatas capítulo 6 y versículo 1, lo miramos aquí brevemente. Vamos a ver si ¿quién lo encuentra? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo del apóstol San Pablo, dentro de esta carta, nos plantea un dato interesantísimo, y es el hecho de que Pablo tiene una gran preocupación por los hermanos de Galacia y quiere manejar la problemática que ellos tienen con un sentido muy pastoral, un sentido de restauración, un sentido de conmiseración y un sentido donde les invita a que de alguna manera ellos también puedan desarrollarse en una función compasiva de misericordia para aquellas otras personas que en algún momento dado puedan vivir una experiencia de flaqueza y de crisis espiritual. Hay quienes postulan y plantean que Pablo escribe esta carta porque tiene una gran preocupación de que lo que él ha enseñado a los creyentes de Galacia se tire al suelo con esta nueva corriente de los hermanos judeocristianos. En el capítulo 4 y en el versículo 11, el apóstol San Pablo le dice a los creyentes de Galacia, capítulo 4 y versículo 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, tengo temor que todo el esfuerzo por evangelizarlos, tengo temor que todo el trabajo que he realizado para ganarlos para la fe, a la larga se quede trunco, desaparezca todo ese esfuerzo en medio de ustedes. Y leía algunos comentarios sobre el tema y me llamaba la atención el hecho de que hay quien puede interpretar que Pablo tiene un celo desmedido por lo que él predica y por lo que él enseña. Y a mí me parece que eso es muy cierto. Tiene un celo desmedido por lo que él predica, por lo que él enseña. Ahora, ¿cuál es la razón de ese celo? El apóstol San Pablo tiene una profunda convicción de que lo que él recibió, lo recibió directamente del Señor. Fíjese que Pablo no tiene reparo alguno para demostrarle a los de Jerusalén que de la misma manera que ellos vivieron un discipulado directo con Jesús, él también vivió un discipulado directo con el resucitado. Y desde luego él tiene una convicción profunda de que eso fue así. O sea, si ustedes alegan que fueron guiados, que fueron instruidos, que fueron enseñados por Jesús, pues yo también fui enseñado por el resucitado. Lo que hace entender, lo habíamos hablado la semana pasada, de que esa experiencia del apóstol San Pablo en Arabia,
esa experiencia del apóstol San Pablo en Arabia de 3 años en Arabia, donde no había creyentes, da a evidenciar que él vivió una experiencia espiritual profunda de revelación del Espíritu Santo a su vida. Y que esos 3 años que él estuvo en Arabia fueron los que le permitieron a él ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo para el desarrollo de su ministerio. Tan es así que fíjese que Pablo no estaba en la Santa Cena. Él no participó de la cena cuando estaban los discípulos. Pero sin embargo, cuando él habla de la experiencia de la cena, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fíjese que él está diciendo, yo recibí del Señor. Es como si él estuviera diciendo, el Señor me explicó. El Señor me explicó el significado, el propósito y la intención de la cena allí. Una persona con tal convicción, la convicción de que él ha sido directamente enseñado por el resucitado, pues obviamente lo lleva a defender su evangelio, inclusive hasta de los apóstoles. Es interesante porque Pablo no solo defendió su evangelio de los movimientos gentílicos sincréticos que trataron de introducirse en la vida de la iglesia. Pablo defendió el evangelio hasta de los apóstoles. Imagínense que él mismo testifica que confrontó a Pedro, que discutió con él y alega que la discusión fue acalorada porque le dijo en la misma cara, ¿verdad? Según su planteamiento, le hice saber cara a cara de su equivocación, de su postura, de su conducta, en detrimento de los hermanos gentiles, porque unas veces se sentaba con ellos y otras veces rehuía sentarse con ellos. Lo que hace entender es que la convicción del apóstol San Pablo del evangelio que ha recibido por parte del resucitado lo lleva precisamente a afirmar: tengo gran preocupación de que ustedes tiren por la borda lo que de mí han recibido, porque lo que ustedes han recibido de mí es precisamente lo que yo recibí del Señor. Ahora, ¿cómo llega el apóstol San Pablo a los Gálatas? El apóstol San Pablo llega a los Gálatas y nos dice en el capítulo 4, en el verso 13, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjese que lo que lleva al apóstol San Pablo a llegar a la comunidad de Galacia es una enfermedad. Una enfermedad que él no menciona, pero de la que se ha especulado muchísimo, sobre todo cuando él admite que daba la impresión
que la enfermedad en su cuerpo producía cierto asco. Porque fíjese lo que le está diciendo: no me despreciasteis ni me desechasteis. Lo que da la impresión es que el tipo de enfermedad que él tenía era algún tipo de enfermedad que provocaba algún tipo de repulsión. Hay algunos que hablan sobre el tema y mencionan de una condición que había en aquel tiempo en el Mediterráneo, una enfermedad muy parecida a la conjuntivitis, pero mucho más grave que la conjuntivitis. Y hay algunos en el campo del estudio de la Escritura que especulan que probablemente el apóstol San Pablo había sido víctima de esa condición que era recurrente y que en ocasiones venía y le afectaba. Desde luego, el argumento de estos versos ellos lo utilizan para entonces levantar la bandera de sospecha de la condición, ¿verdad? Porque dicen que si es un tipo de enfermedad aún mucho más fuerte que la conjuntivitis, pues el que tiene conjuntivitis sabe que la gente no lo quiere mirar a los ojos, ¿verdad? Y la gente tiene mucha preocupación y mucho temor por este tipo de condición. Ahora, Sí. Entonces, fíjate que uno de los argumentos que se plantea es precisamente lo que tú estás diciendo, donde él dice que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado hasta los ojos para dármelos. Y al final les hace saber: mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿no? O sea que uno, ¿verdad?, pues no puede llegar a una conclusión como esa, pero hay quienes han ido estudiando la vida, el ministerio del apóstol San Pablo, y se atreven en el campo de la oftalmología, ¿verdad? Y poder hablar sobre el tema. Ahora bien, por el otro lado, uno descubre dentro de esta carta en el verso 20, un dato más que sería bueno: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Si uno mira lo que antecede a esto, ¿no? Ustedes no me despreciaron, ustedes no sintieron asco por mí, estaban dispuestos inclusive a darme hasta sus ojos con tal de que yo estuviera bien, y ahora de momento les dice: me encantaría estar con ustedes, pero me encantaría estar con ustedes no hablando de la forma como les estoy hablando, porque desde luego una de las cosas que uno descubre en la carta a los Gálatas es que Pablo está desesperado por esta comunidad. Hay dos cartas en las Escrituras que uno ve ese tono de desesperación por parte del autor. Una es la carta a los Hebreos. Cuando uno lee la carta a los Hebreos, uno ve al autor o la autora, ¿verdad? Porque hay quienes postulan que esa carta pudo haber sido escrita por Priscila. Pero cuando uno ve en la carta a los Hebreos desesperación por parte del que escribe, y utilizando todo tipo de argumentos, todo tipo de recursos para evitar que los hebreos
¿verdad?, los destinatarios de la carta se vayan por la borda. Y en esta carta también uno descubre al apóstol San Pablo en la misma desesperación. De hecho, llega un momento en que su desesperación es tal que dijo cosas que no debió haber dicho. Cuando uno las lee, de hecho yo las he comentado a veces y las personas no me lo creen, dicen, eso no está ahí. Cuando él dice, ojalá cuando se estén circuncidando se castren. Tiene coraje, está frustrado. Su desesperación es tal de que esta gente se está perdiendo, se nos está yendo de las manos. Claro, un hombre que viene de un movimiento fariseo, que viene de una línea del Sanedrín, que tiene cartas de autorización para perseguir y aún arrestar y privar de la vida a aquellos que son judíos y han entrado a la fe del cristianismo y que tiene un encuentro con el resucitado y que vive en una dimensión de aprendizaje con el resucitado y que ha rechazado lo que era para seguir al que él perseguía, tiene que tener una convicción radical, profunda en su vida, para darse cuenta que quien vaya en una ruta distinta a esa, obviamente se ha salido del carril, se ha salido del propósito y se ha salido de la voluntad de el Señor. Claro, estos individuos llegaron después que el apóstol San Pablo estuvo allí. Eran judíos cristianos. Fíjense que no eran judíos, eran judíos cristianos, que hacían unas postulaciones que cuando uno las analiza eran peor que las que hacía el judío, porque ellos no negaban a Jesús como Mesías en el dicho, pero en la práctica invalidaban el sacrificio de Cristo. Ellos no negaban el acto redentor en su expresión, pero en la práctica estaban diciendo que el acto redentor de Jesús no era suficiente para la reconciliación del ser humano con Dios. Entonces, ellos recomendaban y decían, mira, está perfectamente bien que seas cristiano y está perfectamente bien que sirvas al Señor y está perfectamente bien que reconozcas que Jesús es el Mesías, no hay problema con eso, pero para ser salvo necesitas circuncidarte. ¿Se da cuenta? Y para ser salvo necesitas también cumplir la ley judía. Pues Pablo se daba cuenta que eso era invalidar el sacrificio de Cristo, porque lo que esto quería decir era que Jesucristo no es medio suficiente de salvación, su sacrificio no es obra suficiente de redención para el ser humano, sino que se necesitaba combinar, ¿verdad?, la gracia con la ley para poder ser salvos. Y esto le sabía a él, al apóstol San Pablo. Él entendía perfectamente lo que esto implicaba. Y fíjese que hoy en día uno se topa con movimientos que están enfocados y orientados al mismo propósito,
a la misma intención. Y me llama la atención, mire, me llama la atención, por ejemplo, yo que he estudiado el mundo adventista de la iglesia adventista del séptimo día, de quien tengo grandes amigos, con quien comparto bastante y disfruto de la amistad de ellos y de compartir con ellos. Además que me conviene sean mis amigos, porque cuando salgo en actividades de grupo, los que creen como yo comen cerdo y comen carne, yo no como nada de eso. Entonces ellos me dicen: Moisés, vente que para ti hay provisión en nuestra tribu. Y yo me siento y como con ellos y disfruto con ellos de su buena amistad. Pero fíjese que para un adventista es fundamental el cumplimiento de guardar el sábado. Para ellos eso es fundamental. Nadie puede ser adventista, si usted nota bien, digo, todos nosotros somos adventistas, porque adventista lo que significa es que creemos en el retorno de Jesucristo. Yo cuando converso con ellos digo: mira, yo soy adventista igual que ustedes, yo creo en el retorno de Jesucristo. Ahora, si usted observa bien, ellos tienen apellido, son adventistas del séptimo día. Entonces, mire qué cosas yo he observado a través de los años. Y yo tengo amigos adventistas desde que yo estaba en la escuela superior. Y a través de los años, yo he visto al adventista celoso por guardar el sábado. Pero nunca he visto al adventista empeñado en hacerse judío. Y eso a mí me llama la atención. Yo digo: oye, pero esta gente nunca han hablado de un elemento de mesianismo. Fíjese, ellos creen en Jesús como Señor, como Salvador. Mas, sin embargo, nunca yo he escuchado un discurso o un sermón de un ministro adventista procurando entrar a esa experiencia de coqueteo con el mesianismo. A ellos eso no les importa. De igual manera, hay también evangélicos que guardan el sábado. Precisamente hoy, en el día de hoy, yo estaba asistiendo a un funeral y estaba compartiendo con unos pastores amigos que yo les tengo una admiración y un respeto extraordinario. Son los hermanos de la comunidad de Yahweh. Y esta es una comunidad que guarda el sábado y que observa las prácticas judías. Fíjese que ellos no dicen la comunidad de Jehová, ellos le llaman la comunidad de Yahweh. Y mire qué interesante que en todos los años que los conozco a ellos como ministros y con los que he compartido, que son más de 30 años, nunca ellos han buscado esa forma de quererse inclinar a un proceso mesiánico. Más bien, ellos toman conceptos de la ley, los guardan, los atesoran en su corazón, pero no están con esa cosa de que hay que hacerse mesiánico. Por el otro lado, tuve la oportunidad de conversar en una reunión de pastores con un rabino y me senté a conversar con él después de haber conversado en el grupo, en la mesa, y le dije: mira, nosotros nos sentimos preocupados porque muchas veces escuchamos a gente hablar en nuestra tierra de movimientos mesiánicos. Y mire la respuesta que él me dio. Me dice: eso es un ridículo. Usted no puede ir a Israel y decir que usted es judío mesiánico, porque o eres judío o eres mesiánico. Tú no puedes ser las dos cosas a la misma vez. Eso es un ridículo. Y decía: mira qué interesante, desde la óptica
de un rabino es ridículo, es inaceptable. No se puede ser judío y mesiánico a la misma vez. O eres mesiánico o eres judío. Pero sin embargo, uno escucha a diario gente en Puerto Rico que habla precisamente de su movimiento judío mesiánico. Y lo que es interesante es lo que me decía este rabino, porque es un rabino, obviamente, que cree en Jesús como el Mesías. ¿Sí? Dice, yo creo en Jesús como el Mesías, yo no creo en Jesús como un profeta. No, pero él no se llama judío mesiánico. No, no. Yo soy un judío y practico la fe judía. Ahora, como practicante de la fe judía, yo creo que Jesús es el Mesías. Lo único es que yo no puedo ir a mi tierra a decir que soy judío mesiánico. Porque los judíos en sí son los que creen en la ley de Moisés. El judío es el que practica el judaísmo. Y para practicar el judaísmo no se puede aceptar a Jesús como el Mesías. Si se acepta a Jesús como el Mesías, la práctica del judaísmo, pues te descalifica. Ahora, otra de las cosas que yo he observado es que estos movimientos empiezan con una intención noble, que es la intención de evangelizar al judío. Si usted los escucha, cuando ellos empiezan con esa buena intención. Más sin embargo, la evangelización a un judío es como aquella canción que cantaba un imposible amor, ¿verdad? Me está matando sin piedad. Porque se acordaron el estrago, recuerdo, está frotando hasta las manos. Ahora se las cruzó. Parece que se la cantaron muchas veces. Y eso es lo interesante. Yo no he dicho nombre, yo simplemente he dicho. Pero mire qué dato interesante. Cuando a un judío le hablan de Jesús como Mesías, él tiene que sentirse en la obligación de un rechazo inmediato a lo que se le está hablando, para afirmarse como judío. Y puede ser a través de un insulto, porque se siente ofendido, o puede ser tapándose los oídos para no escuchar. Entonces, hay un movimiento que se llama Puente para la Paz, que es un movimiento de cristianos en Israel. Y yo he conversado con el fundador de este movimiento. Y le digo, ven acá, y me dice, mira Moisés, ganar a un judío para el cristianismo es perpendicular. Lo único que a nosotros nos abriga como filosofía de vida es entender que ellos son el pueblo de Dios, o que son parte del pueblo de Dios, y entender que dentro del plan y el propósito divino de Dios hacia ellos, pues nosotros como cristianos tenemos responsabilidad hacia ellos. Y lo que nosotros hacemos en Israel es simplemente una obra de caridad hacia ellos. ¿Por qué razón? Porque Israel desde el 1948 abrió sus puertas para recibir a judíos de la diáspora. Y desde luego, pues, muchos llegaron con dinero y con capital. De hecho, hay unas regiones en Jerusalén de apartamentos que allí un apartamento vale 3, 4 millones de dólares. Y los dueños de esos apartamentos pues están acá en Nueva York, ¿no? Van allá solo a vacacionar, ¿ya? Pero es interesante que empezaron a emigrar judíos de la Segunda Guerra Mundial y después ha seguido el proceso de la emigración. La última vez que yo fui a Israel, yo vi deambulantes en los semáforos de las carreteras de Israel. Y de hecho,
En la actualidad hay movimientos similares a Teen Challenge, rescatando adictos a drogas en Israel. Y entonces, obviamente, la población pobre que ha llegado, tal vez en los últimos 30 años, comenzó a llegar a Israel, pues lo que ha hecho es convertirse en una carga al Estado. Y entonces ellos tienen un problema serio, tienen la carga de esas comunidades pobres y por el otro lado tienen la carga de esos que usted ve vestidos de negro, con barba y cosas y atuendos, ¿verdad? Pues esos son los ortodoxos, que son los que más instrucciones, órdenes y protestas hacen en Israel y no dan un tajo ni en defensa propia. Y también se han convertido en una carga económica para la nación. Por lo tanto, cuando yo hablo con Puente para la Paz, con el director de Puente para la Paz, me dice, nosotros lo que nos dedicamos es a revelarle a Jesús con nuestros actos. Me dice, y es increíble. Me dice, imagínate, yo subí a un 6º piso a lavarle un apartamento a un anciano. Y cuando llegué al 6º piso, me dijo, ¿y con qué usted va a lavar el apartamento? Y yo le dije, bueno, con el agua. Me dice, no, con el agua de mi casa, no. Usted no me va a gastar agua a mí para limpiar mi apartamento. Me dice, Moisés, yo bajé en infinidad de ocasiones con los muchachos, 6 pisos por la escalera, subía cubitos de agua para lavarle. Y lo único que él nos decía, ¿y por qué ustedes hacen esto por mí si a mí no me interesa? O sea, es de la manera como nosotros evangelizamos. Simplemente haciéndoles saber que como cristianos tenemos empatía por lo que ellos sufren, por lo que ellos padecen, y como cristianos les queremos ayudar. Pero, de hecho, la evangelización, el proselitismo cristiano en Israel está prohibido. Usted no puede irse allí a encontrarse con un judío y sentarse y hablarle de Jesús, porque eso está prohibido. Por lo tanto, estos movimientos judeocristianos mesiánicos que uno empieza a ver por ahí, polulando, a la larga, a lo que se entretienen es a preguntarle a la gente cuál es el apellido. Entonces, cuando usted le dice el apellido, dice, pues tú eres... Tú tienes descendencia de judíos. Y desde luego empiezan a tratar de vincular a la gente con las prácticas judías dentro de una experiencia cristiana. ¿Por qué yo estoy trayendo esto? Porque obviamente lo que Pablo plantea en su carta a los Gálatas, si Pablo estuviera vivo hoy, estaría escribiendo el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, el 10, el 11 y el 12, y sabe Dios cuántos más capítulos estuviera escribiendo, porque llana y sencillamente yo estoy plenamente seguro que Pablo no estaría de acuerdo con este movimiento. Es así de sencillo. Él no estaría de acuerdo con el movimiento. Así es que, cuando miremos el capítulo de Pablo a los Gálatas, vamos a ver estos elementos y vamos a entender su coraje, vamos a entender su frustración, vamos a entender la forma y manera como se dirige a ellos. Por el otro lado, me parece que cuando uno lee esta carta, y desde luego las cartas hay que leerlas completas, ¿verdad? Porque uno puede comenzar con una introducción noble, ¿verdad? Pero en el camino se va a encontrar entonces con los argumentos que motivan la carta. Si uno escribe una carta y uno quiere
que a quien uno se le escribe la lea no va a empezar a darle golpes desde la primera línea, ¿verdad? si le empieza a darle golpes desde la primera línea, pues le echa la carta al zafacón, no la lee. Pues uno empieza, y Pablo en esto es un experto. Pablo, por más coraje y molestia, siempre llamó a sus destinatarios siervos del Altísimo, miembros del cuerpo de Cristo, mis hermanos, coherederos de la gracia, etcétera, etcétera, porque si de la primera intención les dice hijo del diablo, ellos no van a leer la carta. Ahora, fíjense lo interesante. Cuando uno lee esta carta, entonces uno va a entender por qué Pablo toma una posición tan dura, porque es dura la posición de Pablo aquí contra sus oponentes, al punto de llamarlos anatema. O sea, sí, y anatemizar en aquel tiempo no era otra cosa que maldecir. Cuando uno lee la carta, uno se da cuenta y dice, oye, por otro lado, si él ha entendido que su ministerio viene directamente del Señor, rechazar su ministerio es rechazar a quién, es rechazar al Señor. Y si alguien tiene convicción, o sea, Pablo vivía con una vehemencia en términos de su convicción de que Dios lo había llamado, que rechazar su evangelio era decir, rechazo a Jesús, rechazo a Jesucristo, rechazo el Salvador, rechazo la redención. Ahora, el tema de Pablo dentro de esta carta, que él defiende con tanta fuerza, con tanta vehemencia, es que llana y sencillamente el sacrificio de Cristo es medio suficiente para reconciliar al ser humano con Dios. Y no hay que hacer nada más, en lo absoluto. Yo no sé si se los conté, acuérdense que ya después de esta edad uno empieza a olvidar, a lo mejor ya se los conté, pero yo conversaba con una persona que tiene una postura teológica distinta a la mía en cuanto al tema soteriológico, en cuanto al tema de la salvación. Y él, hablando conmigo, me dijo, oye Moisés, yo te voy a decir algo a ti, como no sé cuál de los dos se va a morir primero. Esto yo te lo quiero decir con mucha claridad. Pues dime. Me dice, si yo me muero primero que tú, yo espero que mi amigo vaya a mi funeral. Yo digo, bueno, pues claro que voy a ir a tu funeral. Y yo quiero, esa es otra canción, ¿verdad? La del juramento. A lo mejor los que nos están viendo allá de México y en Japón no entienden lo que le estamos hablando. Fíjese qué interesante, me dice, pero si tú vas a mi entierro, probablemente tú vas a escuchar a mis líderes religiosos decir un montón de cosas que tú no crees. Y tú vas a pensar que en esas cosas yo estaba involucrado. Pero yo te lo quiero decir desde hoy, para que tú lo tengas claro. Yo quiero que tú sepas que yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y yo no tengo otro suficiente Salvador en mi vida, nada más que a Jesús. Y a mí aquello, obviamente, me impactó y me emocionó, porque es de una persona que dentro de el espectro religioso pues hay un montón de planteamientos sobre el particular, pero dice, no, pero yo en esto soy inamovible. Mi único Señor y mi único Salvador se llama Jesucristo. Así es que
Pablo sabe que está en juego la vida de los creyentes de Galacia. Y sabe que si no logra persuadirlos de su conducta, ellos se van a desviar del propósito de Dios. Y desviarse del propósito de Dios en la persona de Jesucristo es perdición. Ahora, hay otro dato más que me parece que sería bueno mencionar de esta carta. Esta carta se escribió en tiempo de Claudio, ¿verdad? Y una de las cosas que había dentro del imperio, que era bien conocido dentro del imperio, era precisamente el sistema esclavista por parte del ejército imperial. Y desde luego, ese sistema esclavista había llevado a la gente de Galacia a ser una ciudad sometida por el imperio romano. Así que para Pablo era más que suficiente saber. El domingo mencionábamos y decíamos que en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los Corintios existían 60 millones de esclavos en Israel, en Roma. 60 millones de esclavos es mucha gente, ¿sabes? Pues para Pablo era más que suficiente saber que los ciudadanos de Galacia vivían, se comportaban, interactuaban bajo un sistema esclavista. Y ahora para él era tortuoso entender que un movimiento pseudo-cristiano viniera a esclavizar en el espectro religioso a estos ciudadanos. Es decir, los vamos a doble esclavizar. Los vamos a hacer esclavos dos veces. Y para Pablo, decía, no, el compromiso de mi evangelio es que la gente viva en la libertad que el evangelio produce, en la libertad que el evangelio ofrece, no bajo este yugo de esclavitud. Por último, sé que vamos a hablar de la carta a los Gálatas, pero me gustaría que miráramos por un momento el capítulo 15 del libro de Hechos. Antes de mirar la carta, miráramos el capítulo 15 del libro de Hechos, donde dice Lucas en el escrito: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se da cuenta? O sea, que este era un movimiento que se gestó ¿dónde? Se gestó en Jerusalén. Era un movimiento que se gestó en Jerusalén y se dice que se gestó por un líder de nombre Santiago, y se les llamaba los de la comunidad de Santiago. Así que si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. De lo que vamos a hablar, o lo que vamos a leer, es un chisme interesantísimo, ¿no? O sea, sí, imagínense, Pablo va con Bernabé, llegan a Jerusalén y allá se encuentra con unos cristianos. Dicen: ¿qué es lo que tú crees? No, tú estás equivocado. Si tú no sigues el rito de la ley, tú estás perdido. O sea, Cristo ayuda, pero la ley es la que salva. Entonces, fíjese que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia,
pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, estos eran cristianos, pero todavía observaban que las reglas de los fariseos habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren qué cosa interesante, o sea, les traen el testimonio de la gente que se está convirtiendo en el mundo gentil, y ahora los de Jerusalén, con este movimiento, dicen: no, ahora hay que volver a ellos. Es decir, Pablo los declaró salvos, pero dice: no, ahora hay que volver a ellos, y ahora hay que circuncidarlos a todos, para que de esta manera ellos puedan entonces ser salvos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjate, oiga, aquí Pedro se botó, ¿sabe? Pedro ha hecho una defensa extraordinaria. Dice: aquí no se trata de una purificación mediante circuncisión, se trata de una purificación ¿dónde? En el corazón. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído
que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron con la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y desde luego pudiéramos seguir, pero aquí está el centro. Mire, yo no creo que podamos considerar, porque esto es importante para trabajar con la carta y para mirar la vida del apóstol San Pablo. Fíjese que aquí se dan 3 instrucciones. Le vamos a pedir a los hermanos gentiles 3 cosas. Número 1, le vamos a pedir, ¿qué cosa? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Ah? Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. A los ídolos. Que se abstengan de ahogado. ¿Verdad? Ahora les explico. Y que se abstengan de fornicar. Esas 3 cosas. Desde luego, y obviamente de ahogado y sangre, que está vinculado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si lo que se persigue es una interrelación entre gentiles y cristianos, una de las cosas que era importante para la comunidad cristiana era sentarse a la mesa. Y para sentarse a la mesa, oiga bien, era importante que el gentil supiera que había cosas que no eran negociables para un cristiano judío, y era sentarse a la mesa si lo que se iba a comer había sido sacrificado a los ídolos. No es negociable. Por lo tanto, si una de las prácticas de los cristianos de Jerusalén era sentarse a la mesa a comer, pues ahora sí vamos a invitar a nuestros hermanos gentiles a sentarnos a la mesa, pues para evitar que se levanten de la mesa los judíos, le vamos a pedir a ellos que por favor se abstengan de sacrificado a ídolos, se abstengan de comer sangre, se abstengan de ahogado. Es decir, para el judío, el animal que se iba a comer tenía que botar toda la sangre antes de consumirse. Y por el otro lado, de fornicación. Y esto está planteado desde 2 ángulos. Uno desde el punto de vista moral, de la moralidad judía, y el otro ángulo era el hecho de que para el judío
vincularse a otro Dios era fornicar contra Yahvé. Por lo tanto, bajo estas premisas es que ya no sencillamente nos vamos a regir, porque lo que persigue la iglesia de Jerusalén con esto no es meramente una relación religiosa, sino una relación de hermandad. Y lo que nos hace hermanos en la experiencia de la fe es cuando nos sentamos ¿dónde? En la mesa. Así que esto está bien pensado, esto está bien articulado, esto está puesto, bueno, como bien ellos lo plantean, le ha parecido al Señor, al Espíritu y a nosotros. Es decir, esto ha venido como una revelación del Espíritu Santo para nosotros y para ustedes. Claro, hoy en día si esto se fuese a aplicar al pie de la letra, como hay comunidades que lo aplican, ¿saben? Yo quiero que ustedes entiendan bien que todavía al día de hoy hay comunidades cristianas evangélicas, gentílicas que lo aplican, que no se comen una gallina escocotá. Esos tipos de agachar el cuerpo y eso no se lo comen. Que no se comen un pedazo de morcilla bajo ninguna circunstancia y entienden que quien lo haga no es cristiano. O sea, todavía al día de hoy nos vamos a topar con creyentes que asumen ese tipo de postura. Claro, cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, recordarán que habló de que cuando fueran a la carnicería, ¿verdad?, no preguntaran. Porque fíjense que Pablo no está hablándole a judíos, le está hablando ¿a qué? A gentiles en su propia comunidad y en su propia tierra. Le dice, mira, para que ustedes eliminen la cuestión de la conciencia, pues ustedes van a la carnicería y piden 3 libras de steak y no pregunten. O sea, no digan 3 libras de steak sin sacrificarse a los ídolos, porque probablemente el de la tienda, el carnicero, le diga, la que tengo es sacrificar. Pues para eso ustedes se lo evitan, simplemente piden la carne y ya está. Ahora, fíjense, como sentarse a la mesa es importante, y esto se ha perdido mucho, ¿no? Como sentarse a la mesa es importante, fíjense lo que le dice Pablo a los creyentes de Corinto. Si ustedes se sientan a la mesa, tampoco hablen nada, no se pongan a hablar, porque puede ser que ustedes afecten la conciencia de quién, del otro. Y para evitar afectar la conciencia del otro, porque están sentados a la mesa. Y esto, mire, esta es una de las implicaciones teológicas que menos conciencia le hemos dado. Los cristianos tomamos la cena del Señor, unos pensando que nos estamos comiendo el cuerpo y otros pensando que nos estamos comiendo el símbolo. Y unos pensando que nos estamos bebiendo la sangre y otros pensando que estamos bebiendo el símbolo. Pero a fin de cuentas no nos hemos percatado que cuando nos sentamos a la mesa, más que estar pensando en el cuerpo y en la sangre, deberíamos estar pensando en el sentido de ¿qué? De la hermandad. De la consideración, de la empatía, de la solidaridad, del apoyo mutuo, del no juzgarnos, de no hacer nada indebido en contra del otro. ¿Se da cuenta? Eso, y seguimos con la misma cosa esta y uno pensando
en consubstanciación y en transubstanciación y en lo literal, y no nos damos cuenta que lo más importante de la cena del Señor, el sentarnos a la mesa, es que nos pone a todos, miren, en una posición de igual. Estamos sentados y estamos todos en una posición de igual. Ajá. Es un cristiano de calle. ¿Creían en el Mesías? ¿Lo qué? Lo que tú llamas cristiano, ¿creían en el Mesías? Sí, estos creían en el Mesías. Sí, este era un movimiento, fíjate que ellos venían del movimiento de los fariseos. Habían creído en Jesús como Mesías. Lo que se les hacía difícil era salir de los ritos judíos. Sí, eso era, mire, zapatearse de ritos no es una tarea fácil, ¿sabes? Sí, o sea, trabajar esto no es fácil. Yo he conversado con gente que se les ha hecho sumamente difícil. Es más, yo conozco gente que me dice, yo me he podido liberar de esto y me he podido liberar de esto y me he podido liberar de esto, pero de esto otro no me he podido liberar jamás. Si me libero de ahí, me siento como que estoy traicionando todo lo que aprendí. Por eso en la experiencia de la fe, juzgar es lo que nunca debe hacerse. Nunca debe hacerse, juzgar. Porque a fin de cuentas, el único que conoce el corazón y las intenciones del corazón es Dios. Nadie más. Nosotros somos tan dados, ¿no?, a hacer juicio sobre los demás. Yo creo que hemos cubierto el martes pasado y hoy el elemento histórico, ¿no?, el contexto histórico de la carta de Pablo a los Gálatas. Entrar ahora, de momento, a los capítulos, pues ya sería perdernos, porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero si hay alguna pregunta, si hay algún comentario sobre lo que discutimos el martes pasado, que yo no los dejé hablar, y hoy, pues lo podemos hacer con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, ok. Bien. Pues mire. Un comentario, sí, claro que sí. Si acaso yo lo repito de acá, no hay problema. Yo repito. El comentario es el siguiente. Ajá. Yo tuve la justificado por la gracia de Cristo. Tuve la dicha de ser justificado por la gracia de Cristo. Y salvado en la justicia de Cristo. Amén. Yo fui a un sitio de Estados Unidos, a unos americanos, Sí. a dar un testimonio sobre cómo Cristo me había salvado. Sí. Y yo me llevé la sorpresa de que yo entendí que aquellas personas no eran justificadas por la gracia, pero dentro de su concepto de vivir, yo creo que la justicia de Dios podía justificar, porque yo no soy quien para ver la justicia de Dios. Ah, claro que no. Claro que no. Si Dios le da la gana de salvar. Es que Ahora, yo sí, que vivo dichoso, que me alcanzó la gracia, porque si no me llega a alcanzar la gracia, estuviera en el infierno. amén. Bueno, si a fin de cuentas Dios decidiera salvar al mundo completo, ¿a quién se le ocurriría ir a protestar en la eternidad? Él es soberano. Él es soberano. Él es Dios. Sí.
Evangelizar a judíos, esa era la finalidad, sí. 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 Exacto, sí. Y esa es la parte positiva que me parece Ujú. de todo esto, ¿verdad? En la técnica de evangelización. La técnica de evangelización, conocer que hay palabras que ellos van a aceptar de manera más gustosa, Sí. y que de todas maneras, si vas por algún planteamiento que para nosotros mezclamos todo, y para nosotros es lo mismo, una palabra que otra, pero en el sentido de ellos no lo es. Y esa es la parte positiva, me parece, de todo esto. Sí, extremadamente positiva. Y de hecho, para poder evangelizar no solamente a judíos, a cualquier región, a cualquier etnia, es importante tener técnicas de evangelización. De hecho, el martes que viene, por eso no quise entrar al capítulo, porque entrar al capítulo nos perdemos. El martes que viene vamos a estar aquí tratando un tema precisamente sobre técnicas de evangelización. El manejo del lenguaje de la evangelización, que es tan importante. Mire, hace muchos años atrás, en un parque de pelota, pues estaban los muchachos dándose para jugar pelota, pero le faltaba al equipo, ¿no? Para jugar pelota se necesitan 9, ¿no? En cada equipo, eso no sé mucho. Y había uno que tenía el equipo completo, tenía los 9, pero el otro no los tenía. Entonces pasó este muchacho que había jugado pelota con ellos muchas veces. Y cuando pasó, yo lo llamaba, mira, vente con nosotros, vamos a jugar pelota. Y él se paró y dijo, no, ya yo no juego eso porque yo no soy de este mundo. Este mundo no es mi hogar. Entonces ellos se quedaron en el parque discutiendo, o sea, pero este no es el hijo de fulana, se ha jugado con nosotros y ahora dice que no es este mundo. Se volvió loco. O sea, a veces el lenguaje, lo que comunicamos, yo me he topado con gente citándole un texto bíblico a un inconverso. Entonces a veces se lo citan hasta con el español de Reina Valera del 60, ¿no? Y eso erais vosotros en otro tiempo. Y uno dice, ven acá, pero qué forma de evangelizar es esta. Bueno, yo creo que hay buen propósito, ¿no? O sea, yo no... Mi crítica al movimiento mesiánico no es a un movimiento serio, como por ejemplo Puente para la Paz, que para mí es un movimiento sumamente serio, que ellos no están por ahí, ellos están allá, están en Jerusalén y aceptaron el desafío allí y se dedican a atender a los judíos pobres, paupérrimos, la gente que llana y sencillamente ni los judíos mismos aceptan, pues dicen, estos dicen que son judíos y se han metido aquí, ahora nos crean una carga, porque es una carga para el Estado. Y ellos están allí, pero no les hablan de otra forma, sino con acciones de empatía, de compasión, de misericordia, en la esperanza de que en algún momento ellos le abran la puerta para hablarle de Jesús. Pues eso yo lo reconozco y lo acepto perfectamente bien. A mí lo que me crea problema es que yo nací en Puerto Rico y alguien me quiera hacer judío. Yo estoy feliz de ser puertorriqueño, ¿no? Eso yo no lo pago en mi cabeza. Pero no olvidemos que el tema del martes que viene va a ser el seminario que está enfocado precisamente